Amiga, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Buen día, qué emoción estar aquí con ustedes. Saludos. Nuevamente. El placer es nuestro. Siempre los extraño. Vale. Oye, tengo una pregunta que hacerte, Daisy. Este no es el tema hoy, pero es que para acordártelo me lo apuntes por ahí. Ajá. Que un día tú dijiste que las parteras, había muchas que tienen como que una agenda o eran Pro aborto. y estoy loco por escuchar eso, para que lo traiga. Sí, pues lo voy a traer. Tengo no comadronas, pero dulas pro vida de Puerto Rico. Estamos comenzando ya pronto un entrenamiento para dulas pro vida. Así que todas las que estén interesadas, todo lo que tenga que ver con parto, con la naturaleza y como Dios nos creó como mujeres para poder parir, ¿verdad? Esto no es una ciencia, no necesitamos laboratorios para parir. Dios se encargó de darnos el cuerpo 100% equipado para eso. Y sí, la gran mayoría de las dulas de Puerto Rico son pro aborto, son feministas radicales, muchas de ellas lo son. Pero es que no tiene como sentido ser. No tiene sentido. Ser partera y ser pro aborto, ¿no? La conexión está en que, por ejemplo, algo que yo estoy de acuerdo con las dulas es que en Puerto Rico y realmente alrededor del mundo hay mucho abuso obstétrico, ¿verdad? Sí. Donde los doctores están causando que haya intervenciones innecesarias en los embarazos para quizás agilizar el proceso y que ellos, ¿verdad?, puedan irse de vacaciones. Así que pues estamos de acuerdo con eso. Eso es una realidad. Siempre hablamos de, ¿verdad?, de la Organización Nacional de la Salud, la OMS, que dice que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ponernos las mascarillas, esto y esto, ¿verdad? Pues la OMS también dice que ningún país debe tener cesáreas pasadas el 15% de todos los partos. Pues en Puerto Rico está casi 50%. Obviamente, pues hay un problema y eso es un tema para otro día. Sí. Necesitamos dulas que ayuden y apoyen a las mujeres a tener un parto humanizado y defender sus derechos. Y ahí es donde ella hace la conexión entre el derecho sobre mi propio cuerpo y pues, ¿verdad?, compran la mentira de lo que es la agenda feminista radical. Apúntalo ahí que queremos ir. Lo vamos a poner ahí. Sí. Pero hoy vamos a hablar de cómo ser provida en acción. Ajá. ¿Cómo ser provida en acción? Siempre es bueno ser provida y decimos que somos provida. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos somos provida. Uh-huh. Esa es la realidad. La gran mayoría de las iglesias en Puerto Rico en algún momento quizás tocan el tema del aborto porque ellos son provida. Quizás le dicen que voten por candidatos que defienden la vida en el vientre, que eso es algo positivo, etcétera. Pero hay otras formas de ser provida. Y quería empezar en cómo ser provida en lo personal, de carácter personal. No tenemos que siempre esperar para tomar un paso de ser provida a que mi pastor me diga. Provida se comienza en una decisión personal. Y una de las cosas que yo siempre hablo es del vocabulario, de las cosas que nosotros decimos que van influenciando la cultura. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, y esta mujer está embarazada y es el hijo número 1, el primero, ¿qué es lo que la gente dice? ¡Felicidades! Ajá. ¡Qué emoción! Y es una fiesta. En la misma iglesia tú entras y la gente está celebrando. Uh-huh. Está embarazada. ¡Oh, my goodness! ¡Qué emoción! Oye, ¿y si es el bebé número 12? Bueno. Yo todavía me acuerdo cuando yo estaba esperando mi cuarto bebé. Ajá. Entrar a mi iglesia allá en Estados Unidos. Y yo estaba tan feliz. Ajá. Totalmente bíblico. Dios dice que los niños son una bendición de Dios y el fruto del vientre una recompensa. Uh-huh. Como flechas en la albaja es que se dice. Anyway, en lo que agarra las flechas de un guerrero, así son los niños nacidos. Pues ¿cuántas flechas tú quieres en tu bolsa?
la más que tú puedas, estás en el medio de una guerra, tú no quieres agotarte de flechas, ¿verdad? Exacto. Pues deberíamos siempre decir felicidades. Pues yo entro a la iglesia, yo empiezo a decirle a todo el mundo que yo estoy embarazada, pues yo estoy muy feliz, ¿verdad? Todo el mundo ahí es americano, so culturalmente era un poquito de un choque que estemos anunciándolo en todos lados, porque los americanos son más pausados, ¿verdad? Pero yo estoy celebrando, yo por poco traigo globitos. Si supiera que era nena, trae nena, o si era nene. Pues yo estoy embarazada. Y todos los comentarios eran como que, de verdad, otra vez. Ay, mija, tu padre es como una guima. Ay, Dios mío, pero no hay televisor en tu casa. Ay, pero tú no sabes cómo se hacen. Oye, bien diferente el contraste de cuando tuve el primero y cuando tuve el segundo. Del 3 para arriba era como que estaban de más. ¿Verdad? Así que vamos a empezar a cambiar el lenguaje. Si es el hijo número 12, lo único que tú puedes decir es qué bendecida eres. Exacto. Porque los niños son una bendición, un don de Dios y el fruto del vientre, una recompensa. Y tú le puedes decir, eres recompensada por Dios. 12 veces Dios tiene que estar tan feliz contigo. Amén. So, vamos a cambiar nuestro lenguaje, vamos a cambiar lo que decimos. Cada vez que sepamos que alguien está embarazada, seamos una fiesta andante. Seamos una fiesta andante, ¿verdad? Si el embarazo es inesperado, oye, el pecado no fue el embarazo. ¿Cuál fue el pecado? A ver, la decisión que el adulterio, la fornicación, la sexualidad desorganizada. Ese es el pecado, pero eso pasó y había estado pasando mucho antes de este embarazo. So, cuando una mujer está embarazada, inclusive cuando es inesperado, ¿qué es lo que vamos a decir? ¡Felicidades! Eres bendecida por Dios, porque cada niño que Dios permite que se desarrolle y se deposite en el vientre es una bendición de Dios. Otra cosa que decimos, ¿vas a ser mamá? No, si ella está embarazada ya es mamá. Ok, eso es importante. Es verdad. Muy importante. Sí. Porque ya el bebé está vivo allá adentro. O creemos que somos pro vida o no lo somos. ¿Somos pro vida desde la concepción o no lo somos? Felicidades, eres mamá. Eres mamá. Está ahí. ¿Verdad? Ya él está ahí, ya su alma está ahí, ya su ADN está ahí. Inclusive, no que esto lo haga más o menos humano, pero cuando ya lo está anunciando, lo más seguro tiene ya como 8 semanas, donde el nene ya tiene corazón, tiene actividad cerebral, tiene huellas digitales. Cierto. Así que realmente ya ella es mamá. Mira, yo tengo un chiste que yo hago a cada rato. Me gusta mucho hacer esta broma. Siempre que me encuentro con una pareja, una familia que ya está en estado de embarazo, siempre, por ejemplo, si es una pareja y está en esto, yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes tres? Muy bien. Y se ríen, pero me doy cuenta que específicamente mamá, porque lo he hecho tantas veces, mamá es como es tan lindo para ella porque de repente sí, somos una familia. Sí, no somos dos. Claro. Somos tres. Entonces se convierte en algo bien chulito. Me gusta mucho hacer ese chiste. Muy buen chiste. Que todo el mundo que esté escuchando se lo copie. Muy bien. Porque eso es continuar levantando la voz por ese no nacido. Quizás no lo estás viendo, quizás no lo estás escuchando, pero él está ahí y está ahí tangiblemente y siente y está presente. Así que vamos a reconocer que él está presente y que él es un humano y una persona, ¿ok? Así que vamos a decirlo, no es vas a ser mamá, eres mamá. Eres mamá. Amén. Otra cosa, cuando alguien pierde un bebé, ¿verdad? Sea la semana 1, sea la semana 40. Ella no perdió un embarazo. Ella no perdió un embarazo. Wow. Perdió una vida. Ella perdió un hijo o hija. Sí. Tenemos que cambiar ese lenguaje que, claro, es levantado por la extrema izquierda, los proabortos, etcétera, porque como es terminación de embarazo, pérdida de embarazo, no queremos hablar de lo que realmente se perdió.
porque quizás nos duele menos que abortamos a un hijo o una hija, no un embarazo. Lo mismo cuando hay una pérdida, no se perdió un embarazo. Mira, yo estuve embarazada 4 veces, ¿verdad? Y solo Dios sabrá cuántas más. Y la realidad es que si yo hubiera perdido, como dicen, el embarazo, yo no estuviera llorando porque ya mismito voy a dejar de estar tan hinchada y con mi estómago tan grande. Eso no es realmente lo que nosotros extrañamos. Lo que extrañamos es que teníamos un bebé en el vientre al cual disfrutábamos cada semana. Sabíamos que en esta semana tal, esto es lo que está pasando, cuando comenzó a latir su corazón, cuando tenía el tamaño de un melón o cuando tenía el tamaño de un kiwi. Eso es lo que nosotros extrañamos, es a esa criatura que Dios nos obsequió y que la perdimos. Así que no perdemos embarazos, perdemos hijos o hijas. Estos son ejemplos de cómo cambiar el vocabulario. Que ahora por tanto tiempo se ha utilizado y quizás no se estaba creando la conciencia, así que te lo agradezco porque estamos aprendiendo hoy muchas cosas nuevas. Amén, amén. Y es importante, poquito a poquito. Y primeramente, como dije, celebren. Hijo número 1, hijo número 12, pero con globos, con felicidad. Llámela, textea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu bebé? Yes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Ay, perfecto. ¿Qué otra forma? Claro, la oración. Discutí vocabulario primero para saber cómo orar, para no orar por embarazos, pero oramos por bebés, ¿verdad? ¿Cómo podemos orar? Oren por las mujeres embarazadas. Oren por las mujeres embarazadas con sus hijos en situaciones vulnerables, de bajos recursos, personas en relaciones abusivas. Que el Señor esté con ellas, que las proteja. ¿Verdad? Que el Señor y el Espíritu Santo dé convicción a las personas que las rodean. ¿Saben por quién también puede orar? Por los abortistas de Puerto Rico. Porque nadie está tan lejos que la sangre de Cristo no les pueda alcanzar. Oren por los abortistas de Puerto Rico. A veces yo soy, y siempre lo he hablado abiertamente, yo soy una paciente de ansiedad. Tengo un psiquiatra maravilloso que es cristiano, que es un hombre, Alexis Torres, el que lo quiera buscar, búsquenlo por ahí, es tremendo. Y yo padezco de ansiedad porque hablo de este tema. Porque tenemos que así como nos imaginamos los peores de los escenarios, también nos podemos imaginar los mejores de los escenarios y lo podemos hacer conjuntamente con Dios en oración. Señor, yo oro que la abortista tal y tal venga a tus pies, Jesús. Yo oro, Señor, que ella se convierta en pediatra, Jesús. Que ella haga lo opuesto a lo que está haciendo, Señor. Que ella se levante y declare por la vida. Amén. Podemos imaginarnos, en vez de las cosas que nos asustan, que Dios no quiere que estemos pensando en ellas, vamos a imaginarnos cosas bellas. Si Dios nos dio una imaginación, vamos a imaginar cosas preciosas y vamos a pedírselo al Señor. Amén. Así que oremos por los abortistas, las enfermeras, la mamá, la abuelita, el novio, la pareja. Oremos por los hombres y mujeres que han enfrentado un aborto provocado en el pasado, que están ahora mismo escuchando y quizás ya ni están escuchando porque escucharon el tema y rápido cambiaron la emisora de radio porque les afecta tanto que ellos en el pasado hubieran tomado esa decisión. Ora por su redención, ora por su libertad. Amén. Porque Cristo es más que suficiente y Él vino para pecadores, no para personas que se creen santas e inmaculadas. Él vino a ser pecadores, amén, santos y sin manchas. Amén. Así que tenemos que orar, orar, orar. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosita que podemos hacer es ser la contestación a nuestras oraciones. Amén. Podemos nosotros mismos ser esa contestación. Oye, ¿y cómo? Se pueden unir a Defensores de las Aceras. Y si pueden ir a nuestra página, Toda la Vida PR, Toda la Vida PR. Tenemos un entrenamiento el 12 de junio, creo que es este sábado. Creo que es este sábado, el 12 de junio,
y otro el 26 de junio. ¿Qué son defensores de las aceras? Son personas, hermanos en Cristo, y todo aquel que piense que el aborto es un delito de el derecho humano a la vida, se puede unir a nosotros y vamos a estar, siempre estamos frente de las clínicas de aborto, orando y ayudando, intercediendo para que las madres tengan más de una opción. Y estamos ahí para ayudarla, para orar por ellas, para rescatar a mamá y a bebé. ¿Ok? A mamá y a bebé. Tenemos que siempre tener en mente que la meta de el enemigo en el aborto no es solamente la destrucción de ese pequeño niño o niña. Cuando el demonio planea destrucción, planea una destrucción mucho más allá de lo que nos imaginamos. Él quiere que esta madre o padre terminen con su propia vida, porque él está sediento de sangre. Antes de yo conocer a Cristo, yo vi todas las películas en Blockbuster que estaban en el lugar de horror. Y cuando tú piensas en esas películas que se veían cuando uno no sabía del daño que se les hacía a la mente y cuando uno no caminaba en Cristo, y tú te imaginas a Freddy Krueger y todas estas cosas horribles, Hellraisers, así es el demonio. Él quiere destruir a hombres y mujeres que han tenido un aborto en el pasado. Queremos rescatar no solamente a bebé, pero a mamá y papá y a todos los que están envueltos para que vengan a Cristo. Así que únete a Defensores de las Aceras. Me puedes llamar al 787-690-1135, 787-690-1135 y puedes comunicarte conmigo vía WhatsApp, mensaje, etcétera, o a Toda la Vida PR en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Comienza un ministerio para ayudar a mujeres embarazadas. Comiénzalo tú, no tenemos que esperar. Yes. Comiénzalo tú. ¿Por qué no buscamos en los residenciales a personas que están en embarazos inesperados o inclusive mujeres embarazadas de bajos recursos y le hacemos un baby shower? Vamos a hacer un baby shower, vamos a celebrar la vida. Personas con necesidades especiales. ¿Cuántas personas están dentro de nuestras iglesias que sabemos que están cuidando de un encamado o una persona que está viviendo dificultades y se sienten desesperados y necesitan que alguien les ayude? No es solo oración. Oye, dile, mira, yo puedo ir una vez al mes y quedarme con tu encamado para que tú cojas un día libre. Sí. Oye, ¿y si 10 personas hacen eso? ¿Sabes que 10 días en un mes donde tú puedes tener un alivio y tener otra persona que tiene energías recargadas, poder aliviar y ministrarle a esta persona, ¿verdad? No ha corrido el tiempo. ¿Cómo la gente se comunica? Se comunican una entrevista comercial ahora. Claro que sí, claro que sí. Se pueden comunicar llamando al 787-690-1135, 787-690-1135. Únete al llamado Provida. Pastores, levántense que tenemos mucho trabajo por hacer. Excelente. Toda la vida. Muchas bendiciones. Gracias. Excelente información. Gracias. 9:52 en la mañana. Muy buenos días.